Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bien, hoy vamos a ir con la última profecía del nacimiento del Mesías, más concretamente el lugar de nacimiento. El versículo donde está la profecía está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice así: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía es una de las más claras sobre el lugar de nacimiento del Mesías y su naturaleza, providencia divina. Vamos a ver un poco más detallada, ¿no?, esta profecía y situarla en contexto. Miqueas, hablamos aquí, lo dice Miqueas, que fue un profeta que ministró en Judá en el siglo 8 a.C. Eran tiempos de corrupción en Israel y la invasión del imperio asirio era inminente. En medio de las advertencias de juicio, Dios nos da esta promesa de esperanza. El Mesías nacería en Belén. Un detalle es que menciona Belén Éfrata. Se menciona específicamente así para diferenciarla de otra ciudad que también se llama Belén, pero de la tribu de Zabulón, la cual aparece en Josué capítulo 19, versículo 15. Esta Belén de Judá era el lugar donde nació el rey David, como podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, lo que nos confirma la conexión del Mesías con la casa de David, ya que uno nace en una Belén y el otro nace en la otra Belén. Mucha casualidad, diría yo, ¿no? Una de las características de esta Belén es que no era una ciudad importante políticamente, pero Dios la eligió para manifestar su gloria. Lo cual esto es una cosa que nos recuerda que Dios usa lo pequeño, lo humilde, para cumplir sus planes. Esto se puede corroborar en el libro 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Vemos cómo esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento, en Mateo 2, versículos del 1 al 6, en el que se confirma, los versículos que se confirman que Jesús nació en Belén, cumpliéndose así exactamente como he dicho la profecía de Miqueas. Cuando los magos llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos, los principales sacerdotes y escribas hicieron referencia a Miqueas, precisamente a este versículo de Miqueas 5:2, para indicar el lugar de su nacimiento, porque les preguntaban dónde iban a nacer. Le preguntaba al rey Herodes entonces. Este cumplimiento muestra la soberanía de Dios, pues José y María vivían en Nazaret, pero fueron llevados a Belén por el decreto del censo de César Augusto, el cual se menciona en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Como vemos, Dios movió la historia para que su profecía se cumpliera exactamente como estaba escrito. Miqueas dice en esta profecía que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto nos revela, nos dice que el Mesías no solo sería un líder humano, sino que tendría naturaleza divina, existiendo así desde la eternidad. En el libro de Juan, en el primer libro de Juan el primer libro de Juan, versículos del 1 al 14, se nos dice, aquí se ve claramente, se nos dice que Jesús es el Verbo, que estaba con Dios y era Dios antes de la creación. Ahí es donde podemos verificar que Jesús provenía de naturaleza divina, el Mesías. Por lo tanto, Cristo no empezó a existir en Belén, simplemente tomó forma humana allí. Él es Dios encarnado, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto literalmente es una cita de Apocalipsis 22:13.
Cuando los grandes reyes nacen, lo hacen en palacios, con esplendor, con riquezas. Sin embargo, el rey más grande de todos nació en un humilde pesebre en Belén, cumpliéndose así la profecía de Miqueas. Su nacimiento nos enseña que Dios usa las cosas pequeñas para hacer cosas grandes. El mundo que espera hoy en día, espera que los poderosos surjan de las grandes ciudades, pero Dios, sin embargo, eligió un lugar insignificante, humilde, para manifestar su gloria. Jesús nació en un pesebre porque su reino no es de este mundo. Por eso no nace como el resto de reyes. Y esto lo podemos verificar en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36. A lo mejor te sientes pequeño o insignificante, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Si Dios usó Belén para traer al Salvador del mundo, también puede usar tu vida para hacer su voluntad. Amén. Miqueas no solamente habla de su nacimiento, sino que también habla de su eternidad. Jesús no es un rey pasajero, sino el Rey de Reyes, el Rey que gobierna por siempre. Muchas veces buscamos líderes humanos, alguien que nos lidere, una persona que nos lidere, para darnos así más seguridad, pero realmente la verdadera esperanza solo está en Cristo. Amén. Si Jesús es tu Rey, puedes confiar en que su gobierno es justo, eterno y lleno de amor. Entonces, cuando los magos supieron que Jesús había nacido en aquel momento, viajaron desde lejos para adorarlo. Sin embargo, los líderes religiosos de Israel, que también conocían la profecía, no fueron a verlo. Hoy en día también muchos conocen a Jesús, pero no lo buscan ni lo adoran. Esto se ve mucho en la gente de hoy en día, en gente católica, por ejemplo, o gente que cree que sabe que existe Dios y Jesús y Jesucristo por la Iglesia Católica o tiene familiares, pero nunca le han dado importancia, ¿no? Ahí se ve muchísimo. En mi familia también lo he visto. Hoy en día muchos conocen a Jesús, pero no lo buscan ni lo adoran, como decimos. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Dios ya ha enviado a su rey, al rey. La pregunta es, ¿le vamos a entregar nuestro corazón? Vamos a orar y dar gracias porque Dios cumplió la promesa de enviar a su Hijo a nacer en Belén, tal y como lo anunció siglos atrás. Gracias, Señor, porque en Jesús encontramos el Rey eterno, nuestro Salvador y nuestra esperanza. Te pedimos, Señor, que gobiernes en nuestro corazón y que nunca nos alejemos de ti, Señor. Ayúdanos a vivir con humildad, recordándonos que usas lo pequeño para hacer cosas grandes, Señor. Hoy queremos entregarnos a ti, Señor, y conocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Rey. En tu nombre, Señor, ayúdanos a estar en tu presencia cada día, Señor. En tu nombre, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Hoy concluimos el libro de los Hechos. Se acaba hoy la aventura del libro de los Hechos, capítulo 28 del libro de los Hechos. Muy contento, la verdad, porque yo por mi parte he podido aprender muchísimo, cosas que no recordaba, cosas que no sabía y he tenido que desempolvar allí, y cosas que también el Señor ha hablado en mi corazón. Y hoy pues concluimos con el libro de los Hechos, así que te pido que vayamos al libro de los Hechos capítulo 28, que es el último capítulo. Hechos 28. Y bueno, la semana pasada, los que estuvimos en el Zoom, no nos pudimos reunir, pero la semana pasada los que estuvimos en el Zoom, estuvimos hablando del capítulo 27, y el capítulo 27 fue un capítulo bastante dramático, ¿no?
el apóstol Pablo y compañía. Si se recuerdan bien, lo subieron en un barco mercante allí, que transportaba mercancía, grano de Alejandría, ¿no? Y el barco pues se adentró en una tormenta, en una tempestad. El apóstol Pablo le dijo a la gente, teníamos que habernos quedado aquí, y no le hicieron caso, sino que el centurión escuchó más al dueño del barco y al capitán, que sí podían seguir, y bueno, ahí estaban las conclusiones, y el apóstol Pablo, te lo dije, ¿no? Y bueno, al final escuchamos y vimos en la palabra que en el barco iban 276 personas, algunos prisioneros que iban con Pablo. A Pablo lo acompañaban por lo menos 2 de sus hermanos, que era Lucas, el que estaba haciendo la narración. Uno de los libros que estuve consultando para poder hacer el mensaje decía, no sabemos cómo Lucas mantuvo sus apuntes secos, pero sí, la verdad es que claro, se le tienen que haber mojado y se le tuvo que haber chorreado un poco la tinta ahí. Pero bueno, Dios sabe cómo mantuvo pues esta narración y esta palabra pues hasta el día de hoy. Y el otro amigo que fue con Lucas era Aristarco también, que era un varón originario de Macedonia, si se recuerda. Pues el barco sufre los embates del mar, prácticamente se parte hasta que buenamente puede y encallan en una isla, ¿verdad? Y en esa isla, pues también como buenamente pueden, llegan hasta la orilla, se salvan todos, según lo que el apóstol Pablo ya les había dicho de parte de Dios, ¿no? Algunos llegan nadando, otros llegan en pedazos del barco, ¿no? Y pues al final pues todos llegan a la orilla, ¿no? Hechos capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Se habían llegado a la isla de Malta. Los que saben geografía, ¿se acuerdan dónde está la isla de Malta? Está al sur de Italia, la isla de Malta. Allí, a 100 kilómetros bajo la isla de Sicilia. Sicilia, ahí mismo, ¿no? En Italia, ¿no? Supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales, allí hay una palabra que utiliza el evangelista Lucas, que dice los bárbaros en el original, pero realmente está hablando de los nativos, de los originarios, no está hablando de bárbaros en el sentido peyorativo de la palabra, que no sabían, eran personas diferentes, seguramente se vestían diferentes, tenían alguna cultura bastante diferente a lo que estaban acostumbrados. Era una isla pequeñita, la isla de Malta tiene 30 kilómetros más o menos de largo. Imagínate como de aquí al aeropuerto de Valencia y 14 kilómetros de ancho. Es una isla muy pequeñita. Todavía existe la isla de Malta, ¿lo sabéis? Bueno, y dice que los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Estaban todos mojados, bueno, de haber nadado desde el barco, porque se tiraron por la borda y empezaron a nadar y llegaron pues allí a la isla, y también estaba lloviendo y hacía frío. Era invierno, estaban en noviembre pues en ese momento, en ese mes, ¿no? Y pues había mucho frío, y cuando los recibieron los originarios de la isla, los que vivían allí, pues se le hicieron un fuego y dijeron a las personas, todas acérquense aquí para que se calienten, para que sequen su ropa. Fueron muy amables, fueron muy hospitalarios los habitantes de la isla de Malta. Es muy probable que en esta isla viviesen, bueno, muy probable no, los historiadores dicen que en esta isla vivían una cultura que era una mezcla entre fenicios, la tierra fenicia era la tierra que estaba allí un poquito más arriba de Israel, entre Israel y Siria. Entonces es muy probable que el fenicio, muy probable no, el fenicio es así, es un hecho, tenían dialectos que eran semíticos, es decir, tenían el mismo origen que tenía el hebreo o el arameo, y es muy probable, aquí sí es probable, que el apóstol Pablo se haya comunicado con ellos en hebreo o en arameo, ya que al tener las mismas raíces, ¿no? Se podían comunicar muy bien, como si llegamos nosotros
qué sé yo, a Italia o Italia hablamos, si hablamos despacito, pues seguramente nos vamos a poder comunicar pues bastante bien, porque las raíces latinas del lenguaje pues más o menos la misma, y es más o menos lo que parecía, lo que ocurría allí. Allí habían culturas fenicias, también había una mezcla de fenicios, de griegos y obviamente pues también romanos que habían ido pues a esa isla, ¿no? Y así, a título de trivia, la isla de Malta se llama Malta porque viene de la palabra melita. En griego es melita. Y meli viene de miel. Es decir, Malta era conocida, era como la mielosa, más o menos, decirlo de una manera, porque Malta era conocida por su producción de miel en ese momento. Imagínate, tenían un montón allí de apiarios, no me acuerdo cómo se llaman los lugares donde ponen las abejas, y pues ahí producían mucha miel que utilizaban para exportar, ¿no? Ya hacía frío, todavía había tormenta, ya estaban todos secándose la ropa con el fuego que los nativos habían hecho de manera muy amable a los que estaban allí bajando. Entonces, versículo 3, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Hermanos, cuando alguien haga un fuego, quédense tranquilos, no empiecen a meterle la mano al fuego, que es peligroso. No sean como el apóstol Pablo, que le metió la mano al fuego. Él quiso colaborar, cogió ramas y tal, y fue a meterlas ahí en el fuego. Había una serpiente, y la serpiente pues son de sangre fría, estaban huyendo del calor, y se le prendió de la mano. Dice que la palabra que lo mordió a tal forma que seguramente él levantó la mano y ahí tenía pues la serpiente colgando, ¿no? Y cuando los nativos vieron eso, ¿qué fue lo que dijeron? Pues este hombre se salvó de la tormenta, se salvó del naufragio, no murió aquí, pero así será de malo este hombre que se salvó de aquí, y la justicia divina o el karma o lo que sea que creyeran estas personas en ese momento se las está cobrando. Y aquí, hermanos, tenemos que reconocer que esto es naturaleza humana. Nosotros por alguna razón siempre llevamos esa cosa como metida en el corazón de que si tú haces cosas buenas, te tienen que pasar cosas buenas. Si tú haces cosas malas, te van a pasar cosas malas. Y arrastramos siempre ese pensamiento. Pero ese pensamiento, queridos hermanos, no va de acuerdo a la palabra del Señor. Es anticristiano si lo filtramos por la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas buenas nosotros hemos hecho para merecer la gracia de Dios? Absolutamente ninguna. Hoy en día tú le dices, nosotros porque conocemos ya la palabra y hemos conocido el Evangelio, pero si nosotros los que tenemos o los que tienen un trasfondo católico romano, si vas y le dices a un católico romano, la salvación es por fe en Jesucristo, te va a decir, ¿y las obras qué? Porque para el católico romano hay obras, hay gracia más obras. Ellos no pueden concebir de ninguna manera, se les hace absurdo, no lo pueden digerir, es solo el Espíritu Santo el que tiene que hacer esa obra. No pueden concebir el hecho de que alguien simplemente por el hecho de poner su fe en la obra salvadora de Jesucristo es salvo. Ellos tienen que decir, no, tú tienes que hacer buenas obras, porque entonces, claro, ellos nos ridiculizan a los cristianos evangélicos y dicen, entonces tú solamente con creer ya te vas para el cielo y puedes seguir haciendo lo que tú creas con tu vida. Y nosotros sabemos que eso no funciona así. Nosotros hacemos obras dignas de arrepentimiento y buenas obras a consecuencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por agradecimiento, por ese cambio que Dios... Nuestras obras no suman a la salvación de Dios, es lo que nosotros creemos. Y es tan difícil para una persona decir, pues yo soy salvo y yo no tengo que hacer nada.
Porque esa es la paradoja de la gracia. Eso es lo difícil de entender de la gracia. Y aquí vemos el ejemplo de estas personas que dijeron, pues aquí, ¿cómo será de homicida este hombre? Seguramente, pues Pablo haya estado también cerca. Recuerden que estaba el centurión Julio y sus soldados. Seguramente una vez que los hayan reunido todos en la playa, los soldados les dijeron a los presos, aquí, vosotros aquí cerquita y os quedáis por aquí tranquilitos. Probablemente no tenían cadenas porque se las habían quitado para que pudiesen nadar. Escapar era muy difícil, era una isla muy pequeña, tenían 14 días en ayuno, sin comer, haciendo ejercicio, tirando cosas por la borda, tirando el grano por la borda. Era gente que estaba sumamente cansada y sumamente extenuada. No creo que hayan tenido muchos ánimos para salir corriendo por ahí por la isla. Entonces seguramente los reunieron. El apóstol Pablo también estaba junto con el grupo de prisioneros. ¿Y cuál fue la conclusión lógica que llegaron los nativos? Pues este es homicida. Se salvó del naufragio, pero la justicia divina o el karma o lo que nosotros queramos pensar que ellos creían, se los está cobrando aquí con la serpiente. Dice el versículo 5, pero él, es decir, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué hizo? La tenía colgada allí, hizo todo y la tiró allí en el fuego, ¿no? Ningún daño padeció. Ellos, los nativos de la isla, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, ¿no? Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora cambiaron, como el hombre no le había pasado nada por la mordida de la serpiente, no se había hinchado y se había muerto, entonces ya no es homicida. Ahora es Dios, ¿no? O a un ser semejante a un Dios, ¿no? Porque eran las cosas, estaba ocurriendo algo allí, algo sobrenatural. Más o menos lo mismo le pasó al apóstol Pablo allí cuando fue a una ciudad que dijeron, pues mira, este es Dios y tal, que era Mercurio y tal. Cuando hizo milagros, ¿no? Lo comparaban con un dios. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. Estamos hablando del gobernador de la isla, una persona que era el principal, el que mandaba allí, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Así tendría de dinero el hombre y propiedades, ¿no? Imagínate, le buscó casa, comida, alojamiento a 276 personas por 3 días. Seguramente era un hombre muy rico. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones cuando zarpamos, nos cargaron con las cosas, de las cosas necesarias, ¿no? Había este hombre que tenía a su padre malo, vino el apóstol Pablo, oró por él, se sanó. Cuando los demás vieron eso, pues trajeron a todos los enfermos. Hubo muchos milagros hasta el punto de que los que no tenían absolutamente nada, porque los que iban en el barco no les quedó absolutamente nada, todos los nativos de la isla, gracias a los milagros, gracias a la fe que el apóstol Pablo tenía en el Señor, pues le trajeron de todo, ¿no? Aquí que hay comida, ropa limpia, todo para que se lo lleven, y se fueron en el siguiente barco, todos pues llenos de provisiones, ¿no? Gracias al Señor por eso, ¿no? Y dice la palabra en el versículo 11, pasados 3 meses, o sea, ellos pasaron 3 meses en la isla de Malta, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Esperaron 3 meses, seguramente en el lugar donde encallaron no era un puerto, porque los puertos suelen estar preparados para que los barcos lleguen cerca de la tierra, ¿no? Entonces seguramente en otra parte de la isla había un puerto preparado para barcos, y había un barco alejandrino de Egipto, que seguramente era igual que el anterior, que llevaba grano hasta Italia, que sí estaba en un puerto
como Dios manda, ¿no? En un puerto donde podía llegar el barco, pues seguramente el centurión va, habla con él, lo contrata y dice que pues por las autoridades romanas que tenían que ir y tal. Entonces pues después de estos 3 meses se montan en esa nave alejandrina y se dirigen a Italia. Y el evangelista Lucas dice que tenía por enseña a Cástor y Pólux. Cástor y Pólux, así también a título de trivia, para que aprendamos un poquito más, eran los hijos de Zeus. Eran 2 hermanos mellizos que eran hijos de Zeus. Y estaba esa superstición, lo que tenía el barco era un logo, ¿no? Así tallado, seguramente en madera, donde estaban estos 2 hermanos, Cástor y Pólux. Hay Biblias donde dicen los hermanos mellizos en lugar de Cástor y Pólux. Y estos eran los hijos de Zeus, que había una superstición que decía que ellos eran los que protegían a los navegantes en el mar. Por eso estos barcos tenían esto. Pero Lucas simplemente lo narra de manera anecdótica. Yo me imagino el apóstol Pablo viendo eso. Sí, esto es lo que me va a proteger a mí, ¿no? A mí me protege el Señor, que es el que me ha protegido hasta ahora. O sea, lo vio como un chiste seguramente allí Lucas y compañía. Después de 3 meses, pues se suben a ese barco y pues empiezan a navegar. Versículo 12. Y llegados a Siracusa, Siracusa está allí al sur de la isla de Sicilia, estuvimos allí 3 días. Seguramente pues tampoco hacía tan muy buen tiempo. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio y después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y así luego fuimos a Roma. Pues Siracusa es la isla que está al sur de Italia, ¿no? Allí llegaron a Siracusa 3 días, porque seguramente el tiempo no era todavía tan bueno, todavía estaban en febrero, ellos estuvieron allí noviembre, diciembre y enero en la isla de Malta, y en febrero, los primeros días de febrero, cuando ya el tiempo estaba un poquito mejor allí en esa parte del Mediterráneo, pues zarparon hacia Italia. De Malta a Italia hay un día de camino en barco, son menos de 100 kilómetros. Entonces seguramente pues lo hicieron bastante rápido. Y el barco llega allí hasta el sur, los que tengan un mapa lo pueden mirar, al sur de Sicilia, bordea por la parte este, por la parte este de la Sicilia, pasa, ¿se acuerdan que Italia es como una bota, no? La punta de la bota cae aquí está Sicilia, y por aquí hay un estrecho donde se puede pasar, es el estrecho de Messina, ¿no? Entonces por allí pasó el barco y pasó para la otra parte de Italia. Entonces, por aquí estaba Nápoles, y un poquito más arriba de Nápoles está el puerto de Puteoli, donde llegaron. Era uno de los puertos más importantes del Imperio Romano en esa época, de los más preparados para los barcos grandes, sobre todo, ¿no? Puteoli hoy en día se llama Pozzuoli, que está en Nápoles, ¿no? Y también hay un puerto hoy en día, pues. Versículo 15. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Es probable que, dice la palabra que antes cuando lo leímos, que se quedaron varios días, 7 días allí con ellos en esa parte. Es probable que Pablo haya tenido que hablar con el centurión, y el centurión pues haya seguido, le haya dejado un par de soldados allí. Lucas no nos da detalles de eso, ¿no? Pero parece ser que llegaron pues a un acuerdo, ¿no?, con el centurión. Y dice la palabra que se quedaron 7 días, y dice la palabra que oyendo de ellos, los hermanos, se refiere a los hermanos en Cristo, pues obviamente, de la iglesia de Roma, que ya estaban allí en la región de Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias y cobró aliento. Esta última parte del versículo 15, yo me quería detener un poquito, porque es una parte donde Dios hablaba a mi corazón. Parece una tontería y parece una frase que podemos leer
y pasar prácticamente desapercibida. Pero dice la palabra que Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Cobró aliento cuándo? ¿Cuándo dio gracias a Dios y cobró aliento? Vamos a ver en nuestras Biblias, y alguien que me diga qué fue lo que hizo que Pablo cobrara aliento y diera gracias a Dios. Según el versículo 15 en este caso. ¿Al ver a quién? A los hermanos. A los hermanos. Fíjate lo que le ocurrió a Pablo. Pablo venía de un viaje tan terrible, había estado 2 años como prisionero con el gobernador allí en Cesarea. Después apela al César, se viene, le ocurre todo eso, naufraga, muerde una serpiente. Lo que le faltaba era que se metiera donde estaban todas las abejas y lo picaran todo ahí en la isla de Malta, ¿no? Había pasado por momentos muy duros, sin comer, sin dormir, trabajando, prisionero. Y seguramente pues había cansancio físico en su vida, había cansancio espiritual, había cansancio emocional. Y cuando dice la palabra que cuando Pablo ve a sus hermanos, le dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cobró fuerzas. Los hermanos que no conocían a Pablo, porque Pablo no había estado en Roma, sí lo conocían él de referencia, porque 3 años antes Pablo ya había escrito la carta a los romanos y se las había enviado, y seguramente era una carta que había circulado por todas las iglesias de Roma, de la región de Roma, y allí conocían a Pablo y lo fueron a recibir. Y dice que lo recibieron en un lugar llamado Foro de Apio. Ese Foro de Apio y las 3 tabernas. Las 3 tabernas estaba al suroeste de Roma, de la ciudad de Roma. Y el Foro de Apio era como una especie de lugar donde la gente llegaba y había posadas, había mercadillo, era una zona muy grande donde la gente pues pasaba, sobre todo los viajeros pasaban allí como una transición ahí donde se podían quedar varios días a descansar, donde compraban víveres, compraban cosas. También era un lugar que no tenía así mucha fama de bonito y era algo peligroso, pues seguramente proliferaban también los criminales y todo ese tipo de cosas. Pero allí, en ese punto, vinieron a recibir al apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo les ve, les da gracias a Dios y cobra aliento. La palabra en griego para cobrar aliento allí se envalentonó, le regresaron sus fuerzas, aumentó su valentía, ¿no? Es una referencia de una fuerza interna que tuvo el apóstol Pablo para enfrentar las adversidades. Y todo eso al ver a sus hermanos en la fe, solamente con ver a sus hermanos en la fe. Hermanos, yo estoy seguro que muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cuando pasa esto, ¿no? Pero cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como familia de la fe, nosotros cobramos fuerza. Nosotros cobramos aliento. ¿Tú quieres ver a un creyente desmotivado, a un creyente que tiene pocas fuerzas? Anda y busca a un creyente que no se congrega y que no se relaciona con la familia de la fe. Pasa eso, les pasa eso. Y yo lo he visto y lo he experimentado también en mis propias carnes, queridos hermanos, porque la familia de la fe, juntos, entre nosotros, nos damos fuerza, nos da coraje, nos renueva cada día en nosotros esa fuerza y esa valentía que necesitamos cuando estamos cansados y cuando estamos en ocasiones desesperanzados. Mi madre está conectada aquí y mi madre no va a poder corroborar lo que yo le voy a decir. Cuando mi padre falleció en Italia, fue en plena pandemia. Mi padre no falleció de COVID ni nada de eso. El corazón pues le dejó de latir y ya. Y la familia, poca, se manifestó. Tenían miedo la mayoría por lo del COVID y todo eso, ¿no? ¿Y sabe quién se manifestó? La familia de la fe. La familia de la fe fue la que arropó a mi madre, la que estuvo con ella, la que vinieron al
al cementerio cuando tuvimos que enterrar a mi padre, todo eso fue la familia de la fe. Y con la familia de la fe, hermanos, nosotros podemos venir y hablar, abrir nuestro corazón. Si tenemos una situación en nuestra vida, bien sea de pecado o bien sea de bajón, por alguna razón, de desánimo, podemos compartirlos con los hermanos y podemos juntos venir delante de Dios y orar por eso, porque para eso está la familia de la fe. Nosotros no venimos aquí simplemente por cumplir, venimos también para estar juntos como familia de la fe. Sí, el Señor dice en su palabra que Él nos va a acompañar todos los días de nuestra vida y nos va a dar fuerza. Sí, Él lo hace, pero nosotros somos seres que vivimos en comunidad, son seres que nos necesitamos los unos a los otros. Y la iglesia está para eso, para que nosotros vengamos aquí y si alguien tiene alguna necesidad, pues se lo dice al hermano que tiene esa confianza y se ora o lo decimos entre todos y entre todos oramos. Para eso, hermanos, estamos la familia de la fe. Y a mí me pasa muchas veces, hermanos, que cuando hay gente que falta para venir para la iglesia, yo no tengo que reconocerlo, a mí me da un poquito de bajón, porque no entiendo, son hora y media, 2 horas lo que tenemos que dedicarle al Señor para venir aquí a la iglesia los domingos, por lo menos para reunir, entre comillas, la cuota mínima, ¿no? Y es porque todos juntos, hermanos, nos hacemos fuertes. Yo me imagino levantarme por la mañana, mirarme en el espejo y que me falte un brazo. Voy a salir contento para la calle, me falta un brazo, o me falta una pierna, o me falta un pie. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir cuando nuestros hermanos pasan días sin congregarse y no sabemos qué pasa con ellos. ¿Qué le pasa al brazo? ¿Qué le pasa a la mano? ¿Qué le pasa al ojo? ¿Qué le pasa al pie? Juntos es que nosotros somos fuertes, hermanos. Juntos es cuando tenemos fortaleza. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es una frase, hermanos, que nos invita a la reflexión. Y más que reflexión, es una frase que nos invita a como a corroborar, como a verificar lo que se está diciendo. Es algo así como, hey, miren, daros cuenta lo que es, cómo de delicioso es, cómo de agradable y cómo de bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo bueno y lo delicioso. Presten atención, es una palabra hebrea que se utilizaba para cuando alguien iba a decir una profecía o alguien iba a hacer un anuncio importante. Él decía, mirad. También significa mirar, pero es una palabra que se utilizaba para eso. Mirad, prestar atención, daros cuenta de lo bueno y de lo agradable que es habitar. Y la palabra habitar no quiere decir solamente vivir juntos, porque nosotros no nos vamos a poder ponernos a vivir juntos, pues sería poco práctico, ¿no? Pero sí significa venir y estar juntos, sí significa tener esa unidad emocional, física y también espiritual, y permanecer en ella constantemente, en la necesidad, en la abundancia, en lo bueno, en lo malo, en la alegría y en el llanto. Y luego dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que es bueno y delicioso, habitar los hermanos juntos en armonía. Esa palabra, juntos en armonía, es una palabra hebrea muy importante para el pueblo judío. Es la palabra yahad. Y esa palabra era importantísimo para el pueblo judío por dos cosas importantes para el pueblo judío. La primera, porque definía, la unidad del pueblo judío definía la identidad y definía también su protección, su supervivencia como pueblo. Dos cosas importantes, su supervivencia como pueblo y su identidad como pueblo. Una de las profecías más grandes de Israel que tenían es que Dios los iba a reunir nuevamente desde todos los confines de la tierra, porque iba a poner otra vez en realidad, en hecho, lo que es la unidad. Y nosotros vimos en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando Pedro, si se recuerdan, fue a hablar con el centurión Cornelio,
porque Dios le dijo que tenía que ir a hablar con él. Le mostró los animales allí que tenía que comer y fue a hablar con el centurión Cornelio. ¿Qué le dijo Pedro al centurión? Tú sabes cuán abominable es para un judío juntarse con un gentil. Le estaba diciendo, he hecho un esfuerzo sobrehumano porque para un judío es abominable, es asqueroso juntarse con un gentil. Y Dios lo estaba empujando a eso porque le estaba empujando a predicar la palabra también a los gentiles. Y cuando predica Pedro y cae el Espíritu Santo sobre los que estaban allí, el centurión Cornelio con su familia y todos los amigos que estaban allí, y comienzan a hablar en nuevas lenguas porque el Espíritu Santo se había derramado. Los que estaban con Pedro, dice la palabra, quedaron súper asombrados de que el Espíritu Santo, de que Dios haya derramado la promesa que inicialmente les daba a ellos identidad como el pueblo de Israel, también se lo estaba dando a estos que tenían una casa con varios dioses, con vestiduras diferentes, con costumbres diferentes, con un lenguaje diferente. No eran judíos y el Señor estaba derramando ese Espíritu Santo. Ellos no podían hacer otra cosa que estar asombrados por eso. ¿Por qué? Porque esa identidad, era esa unidad que ellos tenían. Ahora esa identidad se estaba yendo a otros pueblos, ¿no? Dios la estaba regalando a otros pueblos. ¿Cuál fue la falsa acusación que los judíos le hicieron a Pablo? Metió un gentil en el templo. Y era mentira, ¿no? Pero eso era sagrado para ellos. Que una persona que no fuese judía se metiera en el templo, eso era una blasfemia, era motivo de muerte para ellos. ¿Por qué? Porque con la unidad, ellos mantenían de esa manera la unidad, y de esa manera el pueblo podía sobrevivir todas las adversidades que había sufrido el pueblo judío y también mantenía su identidad. Esto para muchos pueblos puede ser motivo de que estos son racistas, estos no se unen. ¿Qué pasaba con los samaritanos? Pasaba lo mismo. Ellos se habían juntado con otros pueblos y habían mezclado la sangre. Para los judíos, los samaritanos no se hablaban porque eran cochinos, eran sucios, habían roto la unidad que Dios les había dado, habían roto esa yahad. Entonces había comprometido no solamente la unidad, no solamente la supervivencia del pueblo, sino también la identidad del pueblo, ¿no? Y a lo largo de la historia, hermanos, cuando ellos eran dispersados, lo vimos en el libro de Esther. En el libro de Esther vimos que ellos, aún en un lugar, en una tierra extranjera, mantenían sus costumbres, mantenían sus leyes, se juntaban, se casaban entre ellos solamente, no se unían a los demás pueblos, mantenían sus leyes, mantenían sus cosas. Y alguien puede decir, pues eso es racista, no es inclusivo, no es tal. Pero esa era la manera que ellos tenían para protegerse a ellos mismos como pueblo y mantener su identidad. Y si alguien quería venir y convertirse en judío, ¿qué tenía que hacer? Pues si era hombre tenía que circuncidarse y tenía que guardar las fiestas y tenía que guardar la ley de Moisés y tenía que aprenderse la ley y los profetas, y después podía ir al templo y tenía que dar sacrificios cuando tocara y tenía que guardar cada una de las fiestas solemnes, ¿no? Hoy los cristianos, ¿qué hacemos? Exactamente lo contrario, hermanos. En lugar de que el otro se separe del mundo para unirse a nosotros y hacer lo que nosotros hacemos, que agrada al Señor, no somos nosotros, la iglesia de Cristo, la que está haciendo amagos de unirse al mundo, rompiendo la unidad espiritual que debemos nosotros tener en la iglesia y que caracteriza a la iglesia de Cristo. Eso ni es bueno ni es delicioso delante de Dios, y está ocurriendo y está pasando. Bendito sea el Señor por el remanente de la iglesia que se protege, que mantiene la unidad tanto de la fe y que mantiene su identidad como el pueblo de Israel. Aunque pueda parecer feo, aunque pueda parecer poco inclusivo desde el punto de vista superficial, tiene que ser así. Nosotros tenemos unos límites que no podemos sobrepasar desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual. Qué hermoso, hermanos,
Qué lindo que podamos darle a nosotros ese valor que tiene el estar juntos como iglesia, en armonía, de preocuparnos por congregarnos, de preocuparnos por el hermano que falta. Hoy hay varios que no están aquí entre nosotros, de llamarlos por teléfono. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa que no te vi? Te necesitábamos allí en la iglesia, como si nos estuviera pasando a nosotros mismos, experimentar lo que experimentó el apóstol Pablo cuando vio a sus hermanos en la fe. Cobró ánimos y cobró fuerzas, porque allí venían. Él no los conocía, no sabía el nombre ni quién eran, pero era su familia en la fe. Allí se alegró y allí cobró ánimos, allí tuvo ese subidón, porque se sintió reconfortado, porque era su familia en la fe, como nosotros, que somos la familia en la fe, en quienes podemos confiar, nuestros problemas, confesar nuestras faltas. Versículo 16, hermanos. Cuando llegamos a Roma, dice el evangelista Lucas, el centurión entregó a los presos al precepto militar, pero a Pablo le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo no era prisionero, entonces Pablo pues tuvo como una especie de arresto domiciliario con un soldado. Y en el versículo 17 en adelante, Pablo narra que convoca, ahora recuerden que está en Roma, entonces ahora estando en Roma llama a los líderes judíos de Roma. Recordemos que allí estaba la comunidad judía, y la comunidad judía, como lo hemos visto, pues hacía sus barrios judíos con su sinagoga, y como lo hemos dicho anteriormente, pues no se juntaban, sino que hacían todo según sus costumbres y sus leyes, y llamó a los sacerdotes, a los líderes judíos, y básicamente no lo vamos a leer por temas de tiempo, pero básicamente lo que hizo el apóstol Pablo fue contarle todo lo que le había pasado. Al principio estuve preso, después naufragué, después pedí al César, ver al César y tal. Entonces eso se lo contó a los líderes judíos, ¿no? Y dice el versículo 20, así que después de que le cuenta todo, les dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, sabemos lo que es la esperanza de Israel, lo hablamos en domingos pasados, el Mesías, la esperanza de Israel, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o haya hablado mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta, refiriéndose a los cristianos, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Cuando la Biblia habla secta, no se refiere en términos peyorativos, de secta loca, ¿no? De bichos locos que se suicidan en masa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es como decir una fracción, un grupo de personas que tienen un mismo pensamiento. Y allí pues, lo que los judíos le dicen, nosotros no tenemos noticias de ti, nadie nos envía una carta de Judea, del sumo sacerdote ni nada, entonces lo que sí queríamos era escuchar lo que tú tenías que decirnos. Entonces, si se fijan, la reunión con los judíos se llevó un poquito diplomática, no fue lo mismo que estuvieron allí que le voltearon la boca, le rompieron la boca de un golpe a Pablo cuando habló. También tenemos que entender que estaban en Roma. Hacía 10 años, el emperador Claudio, se estaban manifestando muchos judíos porque peleaban los cristianos, discutían los cristianos contra los judíos. Entonces los judíos pues querían tal. O sea, como ellos no entendían, los romanos, qué estaba pasando, lanzaron un edicto del emperador y dijeron, todos los judíos para afuera, y los expulsaron a todos los judíos. Entonces es probable que hayan llevado la reunión un poquito diplomática porque sabían que eso podía generar problemas en Roma, ¿no? Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles,
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué les está diciendo aquí? Pues había una profecía en Isaías para el pueblo de Israel, y aquellos que no aceptaban el Mesías, el Evangelio, esto, les decía Pablo, esto está profetizado en Isaías. Ya Dios está diciendo, estos tienen el corazón engrosado, estos tienen el corazón cerrado, y no los puede sanar, porque para ser sanados se tienen que convertir. No se pueden convertir porque no entienden de corazón, porque tienen sus oídos cerrados y tienen sus ojos velados con un velo, ¿no? Y esto es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles, como vosotros estáis así cerrados de corazón, a los gentiles, a los que no son judíos, es enviada esta salvación de Dios. Aleluya. Y ellos oirán, porque no tienen los prejuicios que vosotros tenéis. 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Esto era motivo mucho de polémica entre los judíos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y aquí se cierra el libro de los Hechos. Da la impresión de que Lucas de alguna manera lo quiere retomar en otro tratado, seguir las aventuras de Pablo, porque queda hasta cierto punto inconcluso. El libro de los Hechos queda con Pablo en la cárcel, y lo bonito es que Pablo no podía salir a predicar porque los judíos lo querían matar. Pero el Señor hace que se queden él en una casa alquilada, resguardado por unos guardias, y todo el mundo que venía sin impedimento, dice la palabra, y abiertamente, pues él le predicaba. ¿Quién sabe cuántas iglesias salieron de esa casa alquilada después de que Pablo les predicara el evangelio a tantas personas? Y me imagino que mientras las personas se iban sanando de enfermedades, iban siendo restauradas, iban siendo tocadas, muchas más venían. En 2 años, ¿cuántas personas no habrá recibido el apóstol Pablo allí? Y de esas reuniones, ¿cuántas iglesias no habrán salido a otros lugares de Roma, a otros lugares de Italia, a otros lugares y ahí estaba el apóstol Pablo. Después de esto, el apóstol Pablo, por referencias de otras cartas y de la historia, sabemos que el apóstol Pablo es liberado, hace otro viaje, luego es vuelto a encarcelar, y luego de esa cárcel sí que no sale. Sí que después lo matan. Y allí pues queda aquí con esto cerramos el último capítulo y el libro de los Hechos, ¿no? El inicio de la iglesia, y damos gracias al Señor por personas como el apóstol Pablo, que tuvieron clara su visión, tuvieron claro su propósito, y hasta el final, independientemente de ir preso, ir encadenado, lo que sea, él cumplió ese propósito, y ahí estaba el hombre predicando la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque nos has permitido concluir este capítulo del libro de los Hechos.